Hola amigos de Tok Tok. Hoy vamos a sumergirnos en las entrañas de uno de los grandes misterios de la historia, la caída del Imperio Romano. Preparaos, porque este viaje está lleno de intrigas, conspiraciones y por supuesto, un poco de drama. Así que asegúrate de suscribirte, dejar un like y comentar tus opiniones al final. Comencemos. Imagina un vasto imperio que se extiende desde las frías tierras de Britania hasta las calurosas arenas de Egipto. Un lugar donde la gloria y el poder eran la norma. Pero, ¿qué llevó a tan magnífica civilización a su colapso? La historia está llena de giros y vueltas, y desde luego, no te lo puedes perder. Primero, vamos a hablar del tema caliente de la moralidad. A medida que el imperio se expandía, muchas de las antiguas tradiciones romanas comenzaron a desvanecerse. Las nuevas costumbres y valores fueron un caballo de Troya que debilitó la inquebrantable fuerza de Roma. Déjame saber en los comentarios qué piensas. Siguiendo con la moral, no podemos olvidar la corrupción que se instaló en el corazón del Senado. Mientras algunos senadores persiguieron el poder y la riqueza, otros se preguntaban si la lealtad a Roma valía la pena. ¿Es posible que el egoísmo humano tenga un papel protagónico en esta tragedia histórica? No podemos pasar por alto las invasiones bárbaras. Los pueblos germánicos empezaron a presionar las fronteras romanas. Imagínate, los guerreros de fuera tratando de hacerse con la tierra de los romanos. ¿Cuánto tiempo crees que podría resistir un imperio frente a tales ataques? Cuéntame tus teorías. Y mientras los romanos luchaban en el frente, en el interior también había problemas. La economía comenzó a tambalearse. Con la inflación y el aumento de impuestos, la población se encontraba cada vez más descontenta. ¿Fue el dinero el verdadero poder? ¿O tal vez una ilusión más del mundo romano? No nos olvidemos del dilema del gasto militar. Los romanos tenían que sostener un ejército colosal para proteger sus fronteras. Sin embargo, ¿era este gasto un sacrificio noble o simplemente estaban malgastando recursos en lugar de invertir en su gente? ¿Qué piensas tú de este conflicto? Otra pieza en nuestro rompecabezas es el rol del cristianismo. A medida que la fe cristiana se expandía, muchos cuestionaron la religión tradicional romana. ¿Acaso la fe fue una fuerza de unidad o una divisora de aguas? Imagínate los debates acalorados en las plazas públicas. Déjame saber si crees que la religión salvó o condenó a Roma. Y hablemos de los emperadores. Algunos fueron grandes líderes, mientras que otros, digamos que no se destacaron por su sabiduría. De Nerón a Calígula. ¿Crees que sus locuras y extravagancias contribuyeron a la caída del imperio? Cuéntame quién, a tu juicio, fue el peor emperador de todos los tiempos. La plaga también hizo su aparición, conocida como la plaga de Justiniano. Este desastre afectó al imperio de maneras aterradoras. Las tasas de mortalidad se dispararon, causando una debilitación en la fuerza laboral. ¿Cómo le habrías hecho frente a la peste si fueras un romano de la época? Deja volar tu imaginación. Así llegamos a la decadencia demográfica. Las guerras, las plagas y una baja tasa de natalidad comenzaron a dejar su huella. Un imperio que solía estar lleno de vida, ahora se veía desolado. ¿Ves esto como una ironía trágica en la historia de Roma? Comenta abajo. También debemos hablar de la división del imperio. En el siglo IV se tomó la decisión de dividirlo en dos. ¿Fue esto una maniobra inteligente o un error garrafal? ¿Acaso debilitó al imperio en lugar de ayudarlo a sobrevivir? Tus pensamientos son bienvenidos en los comentarios. Y aquí llega el conflicto ético, los impuestos. Mientras los ricos acumulaban cada vez más riquezas, los pobres luchaban por sobrevivir. ¿Es posible que esta desigualdad fuese el verdadero veneno que mató a Roma desde adentro? ¿Hasta qué punto el crecimiento económico puede ser sostenible si sucede a costa del sufrimiento de muchos? A medida que Roma se debilitaba, la lealtad de las provincias se tambaleaba. Muchos territorios comenzaron a cuestionar su afiliación al imperio. ¿Es que la relación amorosa entre Roma y sus provincias se había vuelto tóxica? Esto nos lleva a otro punto crucial, el papel de los generales. Algunos de ellos comenzaron a alzar su propia bandera, liderando ejércitos al servicio propio en lugar de por Roma. Se convertían en héroes románticos o en villanos traidores. El dilema de la lealtad estaba en su apogeo. ¿Podrían haber salvado el imperio si hubieran actuado de otra manera? Espero tus comentarios. Y ahora, pensemos en los problemas de infraestructura. Las carreteras y ciudades que una vez simbolizaron la grandeza de Roma comenzaron a deteriorarse. Las invasiones y la falta de recursos hicieron que el mantenimiento fuese casi una utopía.
¿Cómo crees que los ciudadanos romanos se sintieron al ver su propia ciudad en ruinas? La influencia de los esclavos en la economía también puede ser vista desde una perspectiva oscura. Un sistema que dependía de la mano de obra esclava se encontró en un punto crítico. A medida que la población de esclavos disminuía y su uso se complicaba, la economía no podía mantenerse. ¿Es el uso de esclavos un reflejo de la decadencia moral de Roma? Opina sobre esto. ¿Y qué tal el cambio climático? Aunque suene insólito, algunos historiadores han propuesto que las alteraciones ambientales afectaron la producción agrícola. Podrías imaginar a los romanos luchando en cultivos en tiempos de crisis, ¿verdad? ¿Crees que el clima podría haber sido un enemigo silencioso en la caída del imperio? La imprudencia administrativa también jugó un papel. La burocracia se volvió un laberinto ineficiente, donde las decisiones eran lentas y la acción casi inexistente. Muchas veces, las simples reformas se quedaban perdidas en el caos de la administración. ¿Hubo alguna manera de que los romanos pudieran haber evitado esta confusión? Déjame tus pensamientos. No podemos olvidar la estrategia militar. A medida que las tácticas cambiaban en el campo de batalla, la legión romana no siempre se adaptó adecuadamente. La llegada de nuevos tipos de guerra y enemigos hizo que su enfoque tradicional tuviera lagunas. Quizás el orgullo militar de Roma se volvió su caída. Comenta tu opinión. El papel de la propaganda también es intrigante. La forma en la que los emperadores anunciaban sus victorias y minimizaban sus derrotas fue crucial. Pero ¿cuánto de esto era verdad y cuánto era meramente una ilusión? Imagina cómo habrían cambiado las percepciones del pueblo romano si hubieran conocido la realidad detrás de las leyendas. ¿Qué piensas de la manipulación de la información en épocas antiguas? Y para cerrar, la nostalgia por los antiguos tiempos de gloria. A medida que los romanos se enfrentaban a la incertidumbre, comenzaron a añorar la Roma de épocas gloriosas. Este sentimiento de pérdida se convirtió en un lastre emocional. ¿Acaso esta nostalgia les impidió adaptarse a los nuevos tiempos? ¿Sería este un fenómeno solo de Roma o un reflejo del ser humano a través de los siglos? Así que, amigos, hemos explorado algunas de las verdaderas razones detrás de la caída del Imperio Romano. Cada uno de estos factores se entrelaza como hilos en una compleja tela de historia, y cada uno podría ser culpable de este drama épico. Quiero saber qué piensas. ¿Hay alguna razón que resuene más contigo? ¿O quizás hay otra causa que no hemos discutido? Recuerda dejar tu like, suscribirte si aún no lo has hecho y comentar sobre tu teoría favorita. La historia es profunda, compleja y sobre todo fascinante. Gracias por acompañarme en este viaje por la decadencia de Roma. Hasta la próxima, amigos.